Bienvenido a la penúltima de verdad, el programa de juegos de los hombres en el castillo y de entrevista, por supuesto. Esta es la primera entrevista de esta primera temporada y vamos a invitar a personalidades, escritores y personas que han hecho una contribución al fandom de ciencia ficción, tanto local como a nivel latinoamericano y eventualmente del mundo. En este primer episodio tenemos a don Alberto Rojas Moscoso. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Luis? Hola, Pablo. Por favor, solamente Alberto. Mira que cuando dicen Don Alberto, yo pienso que es tu papá detrás mío. Me acompaña don Pablo Castro, el Grinch de la ciencia ficción chilena. Y bueno, voy a hacer la presentación de Alberto. En este caso, Alberto Rojas, no Moscoso, es periodista y escritor chileno. Su obra se ha movido entre la novela infanto-juvenil y el thriller histórico, visitando muchas veces el territorio de lo fantástico. En su faceta actual es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finisterre, y ya ha estrenado un nuevo libro, felicitaciones, con El misterio de la biblioteca de Lima. También obtuvo el primer lugar en el concurso de literatura juvenil Marcela Paz, con La Lanza Rota, allá en los locos años 1990, y el premio Marta Brunet por La Hermandad del Viento en el 2010. Y precisamente vamos a iniciar esta conversación preguntándole a Alberto que nos lleve de nuevo al mundo de Calomar. Mira, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio y sobre todo muy entretenido conversar con ustedes. Así que estoy muy contento de este encuentro virtual en plena pandemia. A ver, bueno, Calomar es una historia bien larga y de hecho este año se cumplen 25 años de la publicación de la primera edición de La Lanza Rota. La Lanza Rota es una novela que se publicó originalmente en 1995. Es una novela de corte juvenil, muy de los años 90 probablemente, una historia centrada en un mundo fantástico llamado Calomar, que es básicamente un planeta, y mis protagonistas son fundamentalmente piratas, guerreros, hechiceros, mercenarios, pero en un tono bastante juvenil. En ese aspecto, ciertamente la novela estuvo pensada así, considerando que yo la envié a concursar al concurso Marcela Paz de ese entonces, ganó el primer lugar y se editó por primera vez. Ahí, la verdad, yo podría decir que fue una gran sorpresa haber escrito una novela de esas características y que después ganara un premio y que sobre todo se publicara. Y cuando en 1995 salió a la venta en las librerías no sabían dónde ponerlo. No sabían si era como autores nacionales, ciencia ficción, el mesón de fantasía, por supuesto, todavía no existía. No hay que perder de vista que todavía Harry Potter no llegaba en castellano a Chile y un montón de otras cosas. Entonces fue una publicación que sorprendió, desconcertó, en fin, tuvo muy buena llegada en términos juveniles, se incorporó rápidamente a planes lectores de muchos colegios en Chile, y de ahí, bueno, se produce una pausa importante hasta 2006, cuando se contacta conmigo la entonces nueva editora de la editorial universitaria, que era la que había auspiciado el concurso. Y me dice que está interesada en reeditar La Lanza Rota, que se sorprendió de que fuese un autor chileno, que pensaba que era un autor extranjero. Y ahí vi una oportunidad de volver a escribir, de volver al mundo de Calomar, para efectos de hacerle un par de ayornamientos en la historia, sobre todo hacia el final, y con nuevas ilustraciones. Y así es como se publica la edición 2007 de La Lanza Rota, que tuvo nuevamente muy buena aceptación, porque en el fondo habían pasado prácticamente 10 años desde la edición original. Muchos colegios lo recordaban vagamente, otros no lo conocían, les interesó, fue muy bien en términos comerciales en ese aspecto, y eso dio pie a la posibilidad de una segunda parte, que fue La Hermandad del Viento, que se publicó en 2009, y en 2010 ganó el premio Marta Brunet a la mejor novela
infanto-juvenil de ese año, que es un premio que otorga el Consejo Nacional de la Lectura. Sí, dale. Alberto, sí. Creo que esa fue me parece la primera vez que supe de ti como autor, porque si mal no recuerdo, creo que es el año 95 cuando sacaste la novela, te entrevistó la revista Libro del Mercurio. Sí, efectivamente. Y claro, fue la primera experiencia que yo tuve como autor, publicando un libro que gana un premio, que le hacen entrevistas. O sea, fue una experiencia muy inédita para mí, considerando que tenía, 25 años. Entonces, nada, ya teníamos 2 libros del mundo de Calomar y ahí se produjeron 2 cosas. O sea, por un lado, después de 2 libros ambientados en el mismo universo con los mismos protagonistas, tenía ganas de escribir algo distinto, de hacer una suerte de pausa. Y ahí fue cuando comencé a escribir La Sombra de Fuego, el último viaje, el último vuelo del Teniente Bello, de la cual podemos hablar más tarde. Y cuando conversamos la posibilidad del tercer libro, siempre pensando en que hubiese una especie de trilogía, la verdad es que ahí el destino jugó en contra, y lo que pasó fue que la editorial se fue a quiebra y ahí Calomar quedó un poco a la herida. Hasta 2015, cuando ya en otra editorial, Ediciones B, con quien yo ya había publicado La Sombra de Fuego, surge la posibilidad de volver al mundo de Calomar, pero era complejo que una editorial publicara el tercer libro de una trilogía cuyos 2 primeros libros estaban en otra. Entonces, claramente eso significaba un enfoque completamente nuevo. En un segundo, porque aquí tengo un villano invitado. Son inevitables. Sí, aquí está Leo. Leo, que la verdad es un alienígena disfrazado de gato. Sí, siempre son así. Siempre son así. Y claro, por eso surge una novela como El Medallón del Sol Negro, a la que le sigue La Venganza de la Reina, y que está ambientado en el mundo de Calomar, pero tiene otros protagonistas, que en este caso es la pirata Tamei. Ya no es Acheron, el capitán Acheron de las 2 primeras novelas, sino que es otro personaje. Y se entiende como una especie de el inicio de una precuela. Y ahí surge nuevamente La Mano del Destino, que produce un escenario inesperado, y es que Ediciones B es comprado por Penguin Random House. Y ahí eso de algún modo frena el proyecto de un tercer libro. En síntesis, podríamos decir que soy el único autor chileno con 2 trilogías inconclusas de fantasía. Ahora, lo bueno fue que Planeta se interesó en de algún modo retomar Calomar, y eso permitió una tercera edición, cronológicamente hablando, de La Lanza Rota, que se publicó a comienzos de este año en su colección Planeta Lector, y que cuenta con las fantásticas ilustraciones de Félix Vega. Para mí es verdaderamente un privilegio poder decir que La Lanza Rota tiene una edición ilustrada por Félix. El creador de Juan Buscamares. Juan Buscamares, Duam y una serie de otras historias que espero que pronto se publiquen acá. Tú escribiste la trilogía y fue la primera vez que tú publicaste. A mí me falta un trozo antes en saber por qué elegiste la fantasía. Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Mi aproximación al mundo fantástico partió desde el ámbito de la ciencia ficción. Y después derivó en fantasía. Pero lo cierto es que mis influencias o mis inspiraciones son un poco atípicas, por decirlo de alguna manera. En general, siempre están las figuras megalíticas de Tolkien, Lewis, ¿te fijas? Ese tipo de obras. Y en mi caso no. A mí me pasó, esto es casi como una anécdota, pero cuando yo entré a estudiar periodismo, me topé con compañeros que, por ejemplo, en el colegio habían leído El Señor de los Anillos,
habían leído Narnia, en fin. Y yo no había leído nada de eso, sabía que existían, pero por diferentes motivos no los había leído. Igual costaba encontrar a fines de los 80 una buena edición de Señor de los Anillos o todos los tomos juntos, en fin, más allá de que si tuviese que leer en el colegio, no. Porque ahí me di cuenta de que yo había caminado por ese sendero, pero en otra vereda muy distinta. Entonces, ¿qué es lo que yo había leído de fantasía en ese entonces? Ciertamente Conan y toda la influencia de Howard, que muy pulp, pero que a mí me trastornó. Yo había entrado a Conan a través de los cómics y después a través de las novelas. Fritz Lieber, ¿no es cierto? Fafhrd y el ratonero gris, ese tipo de historias que llegaron a cuentagotas al Chile de ese entonces en las ediciones de tapas amarillas. Y ciertamente, y en esa colección también estaba mucho del trabajo de Michael Moorcock, fundamentalmente la saga de Elric de Melniboné, que a mí la verdad me sorprendió, me trastornó. Me leí todos los libros de la saga y para mí sigue siendo un personaje absolutamente referencial dentro de la fantasía, al menos para mí. Entonces, a partir de eso, yo en algún momento dije, bueno, ¿qué tal si me atrevo a lanzarme en esto? Y yo comencé escribiendo La Lanza Rota como un obsequio. Un obsequio a mi polola de ese entonces, que es mi esposa el día de hoy. En ese entonces, joven e indocumentado, como diría García Márquez, y bastante, con los bolsillos bastante planos, al momento de cumplir, digamos, fechas importantes, yo decía, ¿qué le regalo? Y no se me ocurrió nada mejor que regalarle la novela. y bueno, podría haber salido corriendo, haberme cerrado la puerta en la cara. ¿Quién es este psicópata que me regala una novela? ¿Verdad? Pero no, le gustó mucho y de hecho ella fue la principal impulsora de la idea de que yo mandara la novela al concurso Marcela Paz. Mira, yo comencé a escribir entre los 12 y los 14 años. Yo básicamente escribía en los veranos y a veces en las vacaciones de invierno, porque soy hijo único y mi vida en mi infancia fue bastante solitaria en ese aspecto. Yo soy de lo que hoy serían los nerds, ¿te fijas? O sea, en el equipo cuando en el curso se hacían pichangas, yo era el último al que elegían, ¿te fijas? Y por supuesto, nadie quería que yo jugara en su equipo, que era un desastre, era un pasaporte al fracaso absoluto. Bueno, todos pasamos por ahí, ¿no? Claro, de algún modo es parte de la experiencia. El punto es que yo me entretenía mucho en los veranos y lo que hacía era que mis cuadernos, típico al final del semestre, al final del año, había cuadernos al que les sobraban hojas. Yo por supuesto le arrancaba las hojas de las cosas que no me interesaban, ¿no es cierto? Y me quedaba con eso y escribía a mano. De hecho todavía los tengo, no sé, como 5 cuadernos austral, de tapas azules, con cuentos de mucho de ciencia ficción, historias muy malas de terror, y la fantasía, extrañamente, ahí hay una influencia, yo creo que es casi ¿cómo decirlo? Una pequeña joyita. En los años 80 había una serie animada que se llamaba Thondar el Bárbaro, que a lo mejor alguno de ustedes la vio. Y Thondar el Bárbaro era una especie de Conan en un futuro lejano, en donde había una especie de cataclismo universal, la luna se había partido por la mitad, la Tierra había involucionado a un mundo en donde los restos de nuestra civilización eran como cosas perdidas, eran como las pirámides, y él deambulaba por este mundo que mezclaba ciencia, tecnología, en fin, ese tipo de cosas. Y yo encontraba fascinante. Entonces empecé a escribir historias inspiradas en él, lo que hoy tiene nombre, eso se llama fanfiction. Así es. Pero en ese entonces me entretenía con ese tipo de cosas, y eso era lo que yo escribía en ese periodo de mi vida y en esos tiempos libres. Pero Alberto, tú dices que en esa época
también escribías ciencia ficción, o sea, hacías como varias cosas. ¿Se te daba más fácil la fantasía? No, yo creo que en esa época se me daba más fácil la ciencia ficción. Y después, probablemente después de mucho leer, ahí como que uno tiende a agarrar mejor los conceptos, cuáles son los parámetros dentro de los cuales se mueven los mundos fantásticos, que son más bien clásicos. Probablemente el único que ha ido como avanzando más en las tierras fantásticas ha sido Brandon Sanderson, que de algún modo lo lleva a una especie de mundo victoriano fantástico, ¿no es cierto? Tú sacaste La sombra de fuego, que es precisamente steampunk. ¿Cómo fue ese que pasaste de una saga de alta fantasía a una saga de un género que poco se conocía en el momento? Probablemente porque una de las cosas que siempre me gustó de niño y de joven era Julio Verne. Y de algún modo el steampunk es Julio Verne con esteroides, porque en el fondo es llevar todo este universo de vapor, de palancas, de engranajes, de remaches a una escala mucho mayor, que en el fondo tenía la idea de aventurarme en el steampunk, sobre todo después de haber leído Antihielo de Stephen Baxter. Y me pareció, claro, que era como Julio Verne, pero con baterías extra. Entonces, me pareció que era muy, muy atractivo como subgénero. Después, por supuesto, se fueron leyendo otras cosas. Pero yo diría que por ahí va el interés. Y claro, ahí se combinó con la idea de retomar la figura del Teniente Bello. A mí, el Teniente Bello, debo confesar que lo conocí cuando leí Pachapulay en el colegio, a mediados de los 80. Y me sorprendió mucho la historia. O sea, de partida encontré que la historia es una aventura extraordinaria. Tener de protagonista a un piloto que se pierde, que no puede haber nada más épico. Sino, es cosa de ver el caso de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, y claro, la figura de él siempre me fascinó, sobre todo cuando uno va descubriendo que, por ejemplo, él antes del vuelo en el que se pierde había estado en Francia perfeccionándose como piloto, en fin, había tomado contacto con Sánchez Besa, que era otro chileno en Francia, pero que construía aviones, en una época en donde los aviones era como tener un transbordador espacial, o sea, era una tecnología de punta, frágil, muy, muy precaria, pero que todo el mundo quería tener esa tecnología. Entonces dije, ya, ¿y qué pasa si junto las dos cosas? Si junto el Teniente Bello y el steampunk. Y ahí surge el cuento que se llama El prisionero, que se publica en Alucinaciones TXT, que publicó en su minuto la editorial Puerto Escape, y en donde yo hago al Teniente Bello viajar al pasado, a 1881, pero es un 1881 alterno, en donde no solamente Chile va perdiendo la guerra del Pacífico, sino que además es un mundo en donde la tecnología steampunk está absolutamente instalada en términos militares, civiles, navales, etc. Alberto, de ahí tú haces un enroque súper decisivo para tu carrera periodística, para tu carrera literaria, y es que... No, sí, periodística también, porque decían, ¿por qué este tipo que trabaja en la internacional escribe estas cosas? Porque tú mezclas también el steampunk con, obviamente, y esa es la base del steampunk, con hechos históricos, con periodos históricos, y de ahí esa es la materia prima con la cual después construyes tus novelas históricas. Ese también es otra arista que a ti te gustaba, te atraía. Te diría que la decisión de distanciarme de lo fantástico y entrar en este género de la novela histórica mezclada con thriller se produce después de la publicación de La venganza de la reina. Básicamente porque mi editora me dice si acaso... pasan dos cosas en ese momento. Por un lado, me invitan a participar de una antología que se llama Pacífico, Historias de la Guerra, que fue editada por Patricio Jara. La verdad, dije, ¿por qué no?
pero desde mi perspectiva. Y mi perspectiva era buscar algo en ese periodo que no fuese tan conocido. Y así fue como yo llegué a la historia del submarino que había construido Perú para la Guerra del Pacífico, que fue probado exitosamente en la Bahía del Callao, que estuvo un par de veces a punto de hundir barcos chilenos, hasta que finalmente la entrada de las tropas chilenas frustra todo esto. Perú hunde el submarino que se llamaba El Toro en la Bahía del Callao, y a la vuelta de los meses Chile decide, uno, descubre que existía, dos, decide buscarlo y comienzan a buscar en el fondo de la Bahía del Callao, lo encuentran, lo reflotan, lo suben a un barco, lo traen a Valparaíso, y ahí se pierde la pista de qué pasó finalmente con ese submarino acá. Entonces yo armé un cuento en torno a ese episodio. Y la experiencia me resultó muy satisfactoria, de modo que cuando tuvimos que conversar la posibilidad de una nueva novela, yo propuse hacer algo en el tono de una novela ambientada en el presente que tuviese que ver con algún tipo de misterio del pasado. Y ahí entonces surge El secreto del Dresden. La historia del Dresden tú la conocías bastante bien, habías leído bastante de ese episodio. Sí, la verdad la historia del Dresden yo la conocía por un tema estrictamente familiar, no porque tuviese algún tipo de vínculo con tripulantes del barco o algo por el estilo, sino porque cuando yo era niño era muy frecuente que las sobremesas en la casa de mis abuelos fuese muy entretenida, en donde mis abuelos hablaban de política, hablaban de historia, hablaban de arte, de distintas cosas. Y a mi abuelo materno, a mi abuelo Guillermo, le interesaba siempre mucho la historia. Y él, un día conversando con mi padre, se pone a conversar del Dresden. Y ahí yo caigo en la cuenta de que se había producido una batalla de la Primera Guerra Mundial en aguas chilenas. Y claro, esas son el tipo de cosas que tú no encuentras en los textos escolares durante tu educación básica y media. Y yo encontraba que era algo tan importante, tan relevante, porque uno siempre estudiaba la Primera Guerra Mundial en función del escenario europeo, desde Sarajevo en adelante, la intervención de Estados Unidos en 1917, en fin. Y claro, después uno se va dando cuenta que en el fondo la batalla en Juan Fernández es la segunda batalla de la Primera Guerra Mundial en aguas chilenas, porque la primera había sido justo el año anterior en Coronel. Entonces, claro, cuando uno entra en esa temática, uno descubre además esta historia del supuesto tesoro que venía a bordo del Dresden desde las costas de México. En fin, entonces, esos fueron los insumos que me permitieron armar una aventura como la del Dresden. Oye, Alberto, hay un renovado interés en la novela histórica. No es que no hayamos tenido antes, pero yo diría que en los últimos 10 años o 15 años hemos retomado la novela histórica desde un renovado punto, más aventuroso, no tan árido como solamente describir los hechos. ¿A qué se debe este boom de novela histórica? ¿Tienes alguna teoría sobre? A ver, creo que se juntan varias cosas. O sea, por un lado, ciertamente el que da el puntapié inicial es Francisco Ortega con Logia. Me parece que eso marca el inicio de este espacio que él abre para novelas que tienen que ver con la historia, misterios, thrillers, ese tipo de cosas, a los cuales se suman otros autores como Carlos Basso, etc. Y que después abre otro espacio que tiene que ver con la novela histórica más tradicional. Y ahí tenemos, no sé, a Carlos Tromben con esta trilogía que parte con Huáscar y sigue con Balmaceda y termina con Santa María de Iquique, y así sucesivamente. Me parece que se juntan dos cosas. O sea, por un lado, las editoriales descubrieron que este tipo de novelas, este tipo de género, resultaba atractivo para el público y por lo tanto generaba ventas, y que eso permitía entonces darle un espaldarazo y abrir un espacio en términos comerciales. Por otro lado, está el interés que despiertan los lectores. Yo soy de la impresión de que muchos lectores comenzaban a descubrir ciertas cosas, ciertos guiños a la historia que habían conocido en el colegio. Por supuesto,
les había resultado aburrida, plana, indigerible, un conjunto de fechas y nombres que para ellos no tenían ningún tipo de vínculo. Y eso claramente se retroalimenta. En la medida que hay lectores interesados, permite que nuevas novelas de este tipo lleguen a las editoriales y después lleguen a las librerías. Yo creo que en el instituto fue un boom y el boom se ha ido aquietando, pero no en términos de productividad, se sigue produciendo mucho, sino en que ya no tiene que generar esa sorpresa, ese desconcierto que al comienzo despertaba en los medios de comunicación, en la gente, ese tipo de cosas. Hoy día está más a velocidad de crucero y entonces los lectores encuentran normal, esperable incluso, bueno, ¿cuándo es la próxima novela de Francisco Ortega, de Carlos Basso, de Alberto Rojas, en función de eso? Y me parece bien porque eso es un fenómeno que se vive en muchos países. España es un témpano enorme, gigante, ¿no es cierto?, de este tipo de literatura, pero no genera revuelo por lo que es, sino el revuelo es porque es la nueva novela de, no sé, Santiago Posteguillo, o qué sé yo, o de Javier Sierra, o de Carlos Ruiz Zafón, o ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema y me parece que está bien que esté más instalado y que los lectores sigan interesados en este tipo de historias, porque la historia de Chile en cualquiera de sus periodos es una verdadera cantera de la cual tú puedes sacar personajes, episodios, anécdotas, tanto para el ámbito de la ficción como de la no ficción. Efectivamente, en el último año, o quizás ha sido siempre, lo que pasa es que tal vez no, como tú dices, no estaban disponibles libros u otros que nos contaran ese tipo de elementos históricos que no. Tú mencionas, por ejemplo, el hecho de la Primera Guerra Mundial, donde uno siempre se le enseñaron más bien el saber europeo. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial y guerras donde supuestamente Chile no que haya tenido una participación importante, como fue, por ejemplo, Brasil en la Segunda Guerra Mundial, que envió tropas, pelearon en Italia, etcétera, pero donde claro, sí el conflicto no era algo desconocido, todo lo contrario. Sabemos que el conflicto internacional, Chile es producto de un conflicto internacional. Cuando Francia invade España, empieza todo ahí después lo que se llama el proceso de emancipación, y es raro que nunca tomemos como muy en cuenta eso. Hay que ser lo interesante es que, como tú dices, que en el fondo en el colegio la historia que uno leía, que no necesariamente era mala, pero sencillamente no cubría otros aspectos que derechamente podían ser interesantes, sobre todo de un periodo también más contemporáneo, es decir, ya del siglo XX, las guerras mundiales u otras, donde realmente hay una serie de episodios interesantes que uno solamente conocía, como dices tú, por conversaciones en la mesa, o los típicos mitos, rumores. Mira, supiste que alguna vez hundieron un sombrero peruano cerca del paraíso, por ejemplo. Claro, o toda esta historia del año 78 con Argentina, etcétera, que efectivamente, claro, ahora se están conociendo mucho más porque es una suerte de historia que estaba ahí, pero que finalmente uno la escuchaba más bien precisamente de otras fuentes, no solamente de una parte más oficial. Ahora, ¿piensas tú que esto es una cosa que igual, más allá también de que las editoriales han visto una buena oportunidad y decir que ha tenido bastante éxito, ¿crees que esto va a seguir manteniendo? También va a depender muchas veces de lo interesante que puedan ser las obras, que sean novelas que apuntan a casos más de ficción, u otras que sencillamente utilizan ya la historia y las fuentes para crear una ficción que probablemente puede existir o no. ¿Tú crees que es una cosa que tiene más proyección o es sencillamente un boom que va a durar un par de años y después inevitablemente irá creciendo como otro? Yo creo que como todos los géneros puede entrar en dinámicas de ciclos. Yo creo que no hay nada más evidente que, por ejemplo, el ciclo de los vampiros juveniles, ¿no es cierto?, de Crepúsculo en adelante. Vimos este fenómeno en donde además todas las editoriales quisieron tener su propia saga de vampiros juveniles. Si ustedes se acuerdan, había una cantidad enorme de títulos, historias, todo con mucho romance, y pocos colmillos y poca sangre, y pocas estacas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque en el fondo, claro, eso te da la sensación de que fue un fenómeno y que tuvo un ciclo bastante corto y desapareció. Hoy día nadie está escribiendo, o al menos en castellano no se está traduciendo nada que tenga que ver con eso.
Yo siento que este tema va a depender en gran medida de qué viene de aquí en adelante. O sea, el tipo de historias que se vayan construyendo, el tipo de anclaje en la historia de Chile. O sea, si tú eliges la Guerra del Pacífico o eliges la Primera Guerra Mundial o a lo mejor algo que tiene que ver con Chile durante la Segunda Guerra Mundial, en fin, o fines del siglo XIX, así digamos 1891, en fin. Yo creo que eso va a ser determinante respecto del futuro de este género. En la medida que los lectores se sigan entusiasmando, probablemente esto va a seguir existiendo. En la medida que la calidad decaiga, por ejemplo, o que los lectores sientan que esto es más de lo mismo, ahí claramente cualquier fenómeno literario sucumbe. Lo vimos, por ejemplo, la novela policial ha pasado por ciclos que tienen que ver con épocas, que tienen que ver con autores. De repente, géneros que estaban muy de capa caída se ven reverdecidos por la aparición de ciertos autores más nuevos que tienen un enfoque distinto, una mirada diferente, algo que ya todo el mundo conocía. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Y Alberto, en relación al Dresde, ¿tiene algún interés en Alemania lo que pasó con el Dresde? ¿Te tocó cuando hiciste investigación para la novela también ver cómo, si que hay también una historia del Dresde contada ya? Yo me topé con dos cosas. La primera fue un tema absolutamente circunstancial durante un viaje a Alemania, básicamente una beca del Goethe para visitar Alemania durante un mes. Una beca para periodistas, yo postulé, me la gané y estuve un mes en Alemania. Y en el marco de esa visita yo tuve la posibilidad de ir a Hamburgo. Y en Hamburgo están los astilleros Blohm+Voss, que por ejemplo son los que construyeron el Bismarck. Y al recorrer los astilleros hay un edificio que es el edificio más bien administrativo, gerencial, oficina, pero que tiene una sala muy grande en donde están las maquetas de los principales barcos construidos por los astilleros Blohm+Voss. Y en una de las maquetas, en una de estas vitrinas gigantes, era el Dresden. Entonces, en el recorrido, en esta especie de visita que teníamos, yo les hago el comentario, digo, mira, este es el Dresden que está hundido en Juan Fernández, y nuestros anfitriones quedaron muy sorprendidos porque no entendían por qué un chileno insistía en hablarles de eso. Y a ellos les dije que en el fondo, claro, Chile fue escenario de una batalla y está hundido ahí en la bahía Cumberland. Y claro, para ellos tenía mucho sentido porque para cuando se produce la batalla ahí en Juan Fernández, que en el fondo, ustedes saben que es un conjunto de batallas, Coronel, la batalla de las Malvinas Falkland, y después en esa batalla, en las Malvinas Falkland, que es terrible, porque ahí la flota británica embosca a la flota alemana, la Almirante von Spee. El Dresden es el único barco que se salva. Es el único. Y básicamente porque es un barco para la época muy nuevo. Y en el fondo su propulsión, sus hélices, le permiten entonces volver del Atlántico al Pacífico, esconderse en los fiordos del sur de Chile, en Quintupeu, y ahí, de algún modo, tratando de evitar ser capturado por los británicos, que dicho sea paso, en esta historia queda muy en claro que los británicos y los alemanes navegaban por las aguas chilenas como Pedro por su casa. O sea, y la neutralidad chilena estaba pero fantástica en el papel, pero en la práctica no aplicaba. Además que Valparaíso estaba lleno de espías, en fin. Y ahí entonces el Dresden, cuando logra reparar sus máquinas, cruza a Juan Fernández para abastecerse de agua, alimentos, y de ahí su ruta era seguir hacia aguas asiáticas. Y ahí, en Bahía Cumberland, es que es emboscado por los barcos británicos. Bueno, pero esa es la historia. Y lo otro que pasó fue que a los pocos años de esta visita vimos que se produce el rescate de la campana del Dresden, que estaba hundida ahí junto con el barco. Y este es un trabajo en conjunto entre Alemania y Chile. Obviamente se rescata esta campana, pieza emblemática del barco y de un episodio histórico de estas características.
Y la campana original está todavía siendo reparada, siendo restaurada en Alemania. Y nosotros, por mientras, Alemania nos entregó una copia, que es la que está en el Museo Marítimo en Valparaíso, en el patio central. Y que se supone que en 2022 hacemos una especie de intercambio nuevamente y nosotros devolvemos esa copia y ellos nos devuelven la campana original restaurada. Bueno, tú ya tienes una carrera que tiene como tres etapas bien diferenciadas, fantasía, después steampunk, y últimamente tu última encarnación es la novela histórica. Pero tú también tienes una beta de cuentista, y creo que es una beta de cuentista más de ciencia ficción que de cualquier otro de género. Y ahí como que tienes como el corazón dividido entre la novela de ficción histórica y la ciencia ficción dentro del cuentista. Bueno, efectivamente yo tengo muchos cuentos de ciencia ficción, varios se han publicado en distintas antologías, otros todavía no han visto la luz, pero ciertamente yo me he sentido muy cómodo en el ámbito de la ciencia ficción en el formato del relato corto, del cuento. De hecho, tengo una aspiración, digamos, y que en algún minuto sea publicar una antología, recogiendo todos los cuentos que ya se han publicado y sumarle un conjunto de cuentos inéditos. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sé. De momento no va a ser muy pronto, porque en este instante ya, por ejemplo, estoy trabajando en una siguiente novela que va en la misma línea que El secreto del Dresden y El misterio de la biblioteca de Lima, una novela tipo thriller con un misterio histórico de fondo, con patas en Chile y en otras partes del mundo. Me parece que el formato cuento está muy vinculado a la ciencia ficción, probablemente en todos los géneros. Pero habiendo leído, yo creo que las influencias vienen, por supuesto, de la infancia y la juventud. O sea, haber leído cuentos de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke, de Ray Bradbury, te marcan en términos generacionales. Y eso da pie después a buscar esos mismos autores en el ámbito de las novelas, con otras excepciones. O sea, por ejemplo, no sé, cuando descubrí a Frank Herbert y todo el enorme universo de Duna. Entonces, claro, efectivamente hay un interés, mi interés por la ciencia ficción, la fantasía, la novela histórica, no me parece que sea incompatible. O sea, de hecho, más de alguna vez he tenido una conversación con amigos que me dicen que tú eres un escritor de fantasía, y entonces no les cuadra que yo ahora esté escribiendo estos thrillers históricos. Entonces le digo, lo que pasa es que tú necesitas dejar de verme con apellido. Yo no soy escritor infanto-juvenil, de fantasía. Yo escribo novela. Y a lo mejor el día de mañana voy a escribir una novela policial o una novela de terror. No lo sé. ¿Te fijas? Prefiero tratar de no encasillarme en ese aspecto porque yo siento que tengo muchos intereses. Quizás demasiado. Pero aventurarme en cada uno de ellos creo que siempre es interesante y hasta el minuto creo que ha sido una buena experiencia en cada uno de ellos. Yo estoy muy, no sé si la palabra es orgulloso, sí, estoy orgulloso, pero también muy contento de todas las novelas que yo he escrito. No siento que haya una deuda ahí de por medio, por el contrario. Ahora, ciertamente hay gente que me dice, ¿cuál es tu mejor novela? Siempre va a ser la última. ¿Cuál es tu visión del género en Chile en general, en términos generales? Ahora que se ha estado publicando, de hecho, mucho más, que la ciencia ficción ya ha tenido, hay más autores, hay más editoriales, ya no es algo que se escribe muy un poco en las catacumbas, sino que es mucho más conocido, hay editoriales que la han apostado también por la ciencia ficción, se habla mucho más, quizás también porque ya estamos en un mundo que de alguna manera estamos viendo un montón de cosas que antes sencillamente la leíamos en los libros. Tengo la impresión de que la ciencia ficción chilena tiene un estilo propio, pero que es muy fragmentada en términos de las temáticas. Tenemos ciencia ficción con historias como intimistas, otras que se enfocan en procesos así de no sé, historias apocalípticas, posapocalípticas, muchas historias que tienen que ver con la relación entre los seres humanos y máquinas. Yo siento que de algún modo la ciencia ficción chilena
es un abanico. Es un abanico en donde los autores se sienten muy libres de poder abordar una historia, como te digo, que tenga que ver con no sé, una historia policial en el futuro, una historia de corporaciones, viajes, vínculos con alienígenas. O sea, pienso que es una ciencia ficción que obviamente ha ido evolucionando en el tiempo. Se han sumado nuevos autores, gente más joven que tiene otras miradas. Si uno mira, probablemente siempre en cada país hay un periodo que está muy marcado por el cyberpunk, ¿verdad? Y después el cyberpunk da pie o da espacio a otras expresiones. Y por otro lado, la percepción que tengo es que muchos autores buscan vincularlo, más allá de pensar, no sé, en astronautas chilenos que recorren el universo o que están instalados en la Luna, de vincularlos con elementos locales, ya sea su historia, mitos, ese tipo de cosas, que me parece que le dan una voz. Claro, te fijas, hay sal y pimienta que no encuentras en otras partes y que hace diferente la ciencia ficción chilena de la colombiana, de la brasileña o la argentina incluso. Obviamente las temáticas se pueden repetir, pero cómo cuentas eso y sobre todo cómo los protagonistas lo viven, ahí tú ves marcadas diferencias producto de la idiosincrasia de cada país. Pero ahí hay siempre una suerte como de, no sé si discusión o polémica, como tú quieres llamarlo, que al menos yo lo vengo escuchando desde ya bastante tiempo, sobre todo cuando se habla de ciencia ficción en Chile o ya en Latinoamérica, por ejemplo, el hecho de que los autores debieran buscar de construir una voz y una mirada y un escenario que fuera más bien autóctono, que destacara derechamente algo que pudiera el día de mañana decir una ciencia ficción chilena, latinoamericana, y que no necesariamente esté encadenada o conectada con que es el mundo anglosajón y otro. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero ¿crees tú que es factible o sencillamente son algunos retazos muy pequeños que pueden aparecer por ahí y que al final del día, bueno, estamos conectados con todo lo que es una tradición enorme, muy potente, con mitos? Yo creo que la ciencia ficción chilena o la ciencia ficción en Chile se tiene que escribir sin complejos. Me parece que tratar de forzar la creación de una ciencia ficción chilena con elementos autóctonos, por ejemplo, está bien, pero pensar que así tiene que ser la ciencia ficción chilena me parece un error. Significaría, o sea, si fuera por eso, no sé, no podríamos escribir, o sea, si yo no fuese un detective no podría escribir novelas de detectives, poniendo en términos muy, muy burdos. Creo que es un peligro pensar en que la ciencia ficción chilena o latinoamericana debe existir a la sombra del realismo mágico y una especie de Neo García Márquez. Yo creo que no. Pienso que es súper válido que un autor chileno o boliviano arme una historia que pasa en una estación espacial, que tiene que ver con viajes en el tiempo, que tiene que ver con bioingeniería y ese tipo de situaciones. Obviamente hay miradas que son distintas y yo respeto todas esas miradas. Creo que no hay una cosa que pudiéramos decir que es lo correcto o lo incorrecto. No hay cánones y yo creo que tampoco hay nadie que sea capaz de establecer esos cánones, al menos no todavía. Y en última instancia... Sí, dale. No, en última instancia eso permite un enriquecimiento de la propuesta y la oferta, por decirlo de alguna manera. Solo por poner un ejemplo, pero la colección de antologías de Poliedro, si uno la revisa, ahí uno ve una evolución, no solamente en términos literarios de los autores, sino también de las temáticas. Y es tan válido que haya autores que desean permanentemente profundizar en torno a una temática como abrirse a otras temáticas. Y la forma en que tú cuentas una historia hace 10 años probablemente es distinta como la cuentas hoy. Porque el mundo cambia, tú cambias, y tus intereses también pueden cambiar. Mencionaste varios de los autores que te habían influenciado y han sido importantes en tu primera etapa, sobre todo en el tema de ciencia ficción.
Si una primera pregunta sería más o menos cuáles son los autores que te interesan ahora, que te han llamado la atención, que son más contemporáneos o que han aparecido últimamente. Y respecto un poco a esto de esta discusión, este asunto de la ciencia ficción que puede ser representativa de un país, de una región, en los últimos años, y fue tema también en el nombre del festivo en el programa, que le dedicamos bastante, que fue a la ciencia ficción china. Y ahí lo conecto un poco, porque se ha hablado bastante que la ciencia ficción china ha interesado también mucho, no solamente porque puede tener buenos escritores, etcétera, sino que también dentro del contexto geopolítico actual se le ve como una suerte de soft power de China, una manera de mostrarse al mundo, una manera de mostrar una imagen. En algún momento, ¿te acuerdas que salió que Obama había leído el problema de los tres cuerpos? Exacto, así China. Y de ahí como que, eso fue como el 2013, creo que ahí empezó llamó bastante la atención, bueno, que un presidente de una ciencia ficción masiva china, de un autor que además es muy popular, de una ciencia ficción que también está muy apoyada por el Estado. Me imagino que un par de años más va a ser lo mismo con la India y todo, pero ¿cómo ves tú ese fenómeno? Bueno, coincido contigo en que hoy en día la ciencia ficción china se está convirtiendo es como el K-pop subcoreano, ¿te fijas? O sea, es parte del soft power de los países, sobre todo asiáticos. El mundo asiático es un mundo que a mí me sorprende que en Occidente todavía sigue siendo visto como lejano e incluso ajeno, cuando, al menos desde mi perspectiva, el futuro no es que esté ahí, el futuro ya llegó y está ahí. Y de hecho, si tuvo conversas con, no sé, autoridades chinas, te van a decir que esta mirada occidental de que China es una potencia en ascenso está completamente en retirada, porque los chinos consideran que ya son una potencia y que lo han demostrado. En ese marco, obviamente, cuando hablamos de China y de cualquier país, o sea, estamos hablando de... O sea, Japón quizás es un caso distinto, porque en el fondo, a través de la presencia estadounidense en Japón entró a Occidente de manera mucho más rápida y más profunda en su soft power que tenía que ver con el manga, el anime, la música, la gastronomía, la tecnología, la miniaturización, todo ese tipo de cosas. China ha seguido un camino distinto y muchos años más tarde que eso. Y claro, tenemos absolutamente asumido que China es la factoría del mundo, que lo que nosotros consumimos en términos de ropa, zapatos, tecnología, es chino, y que por lo tanto los chinos están en nuestras vidas, desde nuestros celulares hasta los autos que podemos manejar. Pero nos falta todavía esa otra pata que define, al menos para nosotros, el rol de potencia, porque si uno piensa, Estados Unidos ha sido la potencia hemisférica, digamos, de los últimos siglo y medio, ¿no es cierto? Y porque hemos estado dentro de su esfera de influencia. Nosotros no solamente comerciamos con Estados Unidos, sino que además consumimos su cine, sus series, sus videojuegos, su música, los jeans, las cabritas en el cine y ese tipo de cosas. Nos falta, y yo creo que en algún momento va a llegar, y más temprano que tarde, esa ola de cambio que tenga que ver con China. Está instalada la moda hasta cierto punto. No sé cuánta gente tiene en su celular o en Spotify el listado de los temas que la rompen en las radios de Beijing, ¿no es cierto? O sea, el reggaetón chino, si es que eso existe o algo por el estilo. Y yo creo que cuando eso termine de pasar, y va a pasar muy pronto, vamos a entender mucho mejor esta conexión. Y pienso que ese es uno de los grandes méritos de la película Blade Runner. Ese haberse adelantado tanto a ese mundo de una especie de fusión occidental, asiática, en donde el protagonista, ¿no es cierto?, Deckard, habla una especie de dialecto que es una mezcla entre inglés, castellano, chino. Entonces, claro, parte de eso tiene que ver con este desembarco de la ciencia ficción china, que ha sido bastante contundente en Estados Unidos, pero que ha costado que llegue a América Latina. O sea, Cixin Liu sí, pero hay un montón de otros autores chinos que, por ejemplo, recién están traduciendo al castellano en España, y que en algún momento llegarán o no a Chile, pero en Estados Unidos ya vamos en otro tipo de generaciones y autores y autoras.
y se publican antologías, ese tipo de cosas. Entonces, pienso que es muy interesante poder, a través de la literatura de ciencia ficción china, asomarnos al mundo cultural chino, político, científico. O sea, sin ir más lejos, uno dice, bueno, acabamos de ver el despegue el fin de semana de Crew Dragon, impulsado por el cohete Falcon 9 de SpaceX, y los vimos llegar a la Estación Espacial Internacional, y con eso no solamente Estados Unidos vuelve al espacio después de 9 años, sino que además vuelve en un formato de trabajo entre la NASA y una empresa privada. Y eso, si uno piensa, se parece mucho a Alien y este concepto de las grandes corporaciones en el espacio. Por otro lado, uno dice, claro, llegan a la Estación Espacial Internacional y ahí están los rusos, está Estados Unidos, está Japón, en fin, los chinos no están. Y los chinos no están porque el Congreso estadounidense en 2011 estableció, negro sobre blanco, que existe una prohibición explícita de cooperación en el ámbito espacial entre Estados Unidos y China. Y por eso no hay taikonautas, que es como se llaman los astronautas chinos, en la Estación Espacial Internacional, y por eso los chinos han desarrollado su propio programa espacial, lanzando satélites, primero lanzando un taikonauta del 2003, después tripulaciones más grandes, hombres, mujeres. Han lanzado un par de módulos a modo de prueba de lo que va a ser su propia Estación Espacial Internacional. Entonces, cuando uno lee hasta cierto punto la ciencia ficción china y cuando uno la ve reflejada en el ámbito audiovisual, uno siente que empieza a asomarse a una cultura, con una mirada distinta, que es muy importante. Desde, por ejemplo, la versión cinematográfica de La Tierra Errante, que La Tierra Errante es un relato dentro de una antología de Cixin Liu, pero transformada en una película que es una verdadera superproducción que está disponible en Netflix, y que es un poco tributaria a Armagedón, y tiene una calidad visual y unos efectos tremendos, y que ahí desliza una mirada completamente distinta, esta cosa de el objetivo final. Aquí, más allá del protagonista, el jovencito, la chica, el romance, aquí lo que hay en esa película es un trabajo colectivo que es solamente hacer la pega en términos colectivos para finalmente salvar el planeta. Es eso. Y si uno ve otra película que no sé si está basada en un relato, porque no lo tengo claro, pero que como espectáculo visual me llamó también mucho la atención, que es La Fortaleza de Shanghái. Y La Fortaleza de Shanghái es una película alienígena que desembarcan en la Tierra, y China, y no Estados Unidos, tiene el rol protagónico. Y ahí nuevamente vemos esta lógica de cómo se mira a la alienígena y la tecnología espacial y todo eso desde la perspectiva china, y nuevamente el protagonismo colectivo en función de salvar la ciudad o de que se pueda de la ciudad. A mí me impresionó bastante La Fortaleza de Shanghái. Cuando tú me preguntabas por algún autor... sí. Mira, hay una autora italiana que se llama Licia Troisi. No sé si la ubican. No, yo por lo menos no la ubico. Licia Troisi tiene una saga de 6 libros que comienza con Nihal de la Tierra del Viento, que es fantasía, y es una fantasía épica bien interesante, muy bien armada, muy bien estructurada, y que vale la pena conocerla, darle un vistazo. Y lo otro que me entusiasmó bastante y que todavía me tiene entusiasmado es el trabajo de Peter Tirjas, que es el autor de Estados Unidos de Japón, que después publicó El Imperio Mecha Samurai, ¿no es cierto? Y que ahora publicó a comienzos de este año el 3er libro, que todavía no está en castellano. Y que me gustó mucho porque en el fondo él lo que hizo fue usar como base, como plataforma, El Hombre en el Castillo, de Philip K. Dick, e ir más allá, salir de la década de los 60, entrar en la década de los 80 y a través de sus 3 libros avanzar hasta el presente. El último libro que acaba de publicar, con el que cierra esta trilogía, se ambienta en un 2019 alterno, y que tiene esta cosa de este Estados Unidos o este mundo dividido entre un imperio japonés, un Reich, ¿no es cierto?, pero con mechas, con estos robots gigantes tan propios de la cultura japonesa,
que tienen su contraparte, ¿no es cierto?, con la parte alemana, que son una especie de mechas pero biológicos. Y me parece que eso ha sido muy interesante y lamento que aquí en Chile haya pasado como tan de bajo perfil, como que a pesar de que incluso tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces, tengo la sensación de que no tuvo el impacto que debió haber tenido. Así que aprovecho este espacio para recomendar a leer a Peter Tyrjas de todas maneras, con su saga de Estados Unidos de Japón. Tú dices que parte como del mismo escenario del Hombre del Castillo, Estados Unidos dividido en una zona japonesa, otra alemana. Exacto, de hecho él ha dicho que de algún modo él reconoce eso. Él dice: yo parto de la base, yo parto del mundo que dejó Philip K. Dick con El Hombre del Castillo. Recién has estrenado El Misterio de la Biblioteca de Lima, que es tu último libro. Dinos las claves para poder entrar en esta novela, porque también es un thriller histórico, ¿no? Sí. Las claves son... yo parto del episodio de 1881, en plena ocupación chilena de Perú y de Lima, obviamente, en que el gobierno del entonces presidente Aníbal Pinto ordena inventariar la Biblioteca de Lima para efectos de traer a Chile sus volúmenes más importantes y más valiosos. La Biblioteca de Lima, según fuentes peruanas que yo consulté, para ese entonces podría haber tenido unos 56.000 ejemplares. Nunca quedó del todo claro cuántos ejemplares se trajo Chile, porque de hecho cuando las tropas chilenas ingresaron a Lima, la biblioteca ya había sido saqueada por limeños, que habían por un lado buscado resguardar ese patrimonio llevándose a sus casas, y otros que simplemente se lo habían robado para usar el papel para envolver cosas en el mercado. Y eso me lo contaban los propios bibliotecarios peruanos. Entonces está esta historia de los libros que llegaron acá, llegando a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Universidad de Chile, a bibliotecas de familias aristocráticas del Chile de ese entonces. En 2017 yo estaba terminando de escribir El secreto del Dresden cuando Chile llevó adelante una importante devolución de ejemplares, prácticamente 700 ejemplares, y esa era la segunda, porque en 2007 había devuelto más de 3.000 ejemplares, que están hoy día en la Biblioteca Nacional del Perú, que es un edificio impresionante en Lima, en unas verdaderas bóvedas, en donde se ha atesorado y rescatado este patrimonio cultural, que no es menor, considerando que la Biblioteca de Lima nació a partir de dos grandes fuentes. Uno, la donación de libros de la Biblioteca de San Martín, y por otro lado, gran parte de los libros que habían dejado los jesuitas en Perú tras su expulsión. Entonces estamos hablando de un material tremendamente valioso, y de hecho cuando tú revisas, cuando tienes la posibilidad, yo tuve el privilegio de viajar allá y revisar ciertos libros, tú te encuentras con libros que tienen 3 ex libris distintos. Uno, el ex libris de San Martín con su firma, otro que es el sello a fuego de la Biblioteca de Lima, y otro que es la Biblioteca Nacional de Santiago, acá en Chile. Y ahí tienes una historia muy interesante, que es que esos libros tuvieron su propia aventura. Esos libros viajaron en el tiempo y viajaron geográficamente y pasaron de manos en manos para volver a contar esta historia. Entonces, ese fue el gancho que yo usé para este libro, es decir, para esta novela. Dentro de algunos de esos libros, en la Biblioteca de Lima se escondían claves para un secreto, y eso ha sido buscado incesantemente durante décadas. Por un lado, los villanos de esta nueva novela, que es el Consorcio, que es una agrupación ultranacionalista europea, que busca las claves en estos libros para destruirlos. Y por otro lado, el gobierno chino, que está interesado también en rescatar esto, pero con otros fines, no para destruirlo, sino para revelar lo que se esconde dentro de este misterio. Y después de eso me gustaría abordar esta ucronía, que básicamente es una ucronía que se mueve en función de que la Guerra Fría nunca se acabó. Interesante. Es muy dickiano también. Sí.
Va a estar alineado con otros aspectos, con otros elementos que van a llevar también a poner a Chile en un escenario importante, en este escenario crónico entre Estados Unidos y una Unión Soviética que todavía existe entrado al siglo XXI. Es interesante porque no sé si ustedes se fijaron, pero en 2049, de continuación de Blade Runner, en realidad sigue el mismo universo, no ha terminado la Guerra Fría. No, exactamente. Sí. De hecho, hay una parte en que sale la Unión Soviética en una suerte como de holograma, ¿sí? Sí. Y eso yo no me he dado cuenta cuando estaba en el cine, y después cuando la vi por ahí, dije, mira qué interesante, porque en el fondo no es como una continuidad, como que nunca hubiese terminado, ¿no? Exactamente. Y ahí Alberto, bueno, respecto a lo que estabas contando recién, no te preocupes, La Última Verdad es un programa secreto, oculto, si nadie lo ve en YouTube, así que no puedes decir todo lo que quieras. Bueno, me imagino, si te gusta mucho la ucrania, bueno, me imagino El Hombre del Castillo es una de tus preferidas, aunque hay varias también. El Hombre del Castillo también se basó un poco en el, ¿cómo se llama, Lucho? En lo que el tiempo se llegó, que no es la traducción en realidad, que es Prince de Jubilee, algo así. Prince de Jubilee. Prince de Jubilee. Respecto al Hombre del Castillo, bueno, no sé si tu preferido o no, pero la que más te ha gustado, ¿qué te pareció la serie que hizo Amazon? A mí me gustó mucho la serie de Amazon, la seguí durante las 4 temporadas y tuve un choque frontal contra el último episodio. O sea, los últimos 3 minutos fue así como, no puede ser, no puede ser. Parece que se estila ahora terminar la serie así, como la otra gran serie que estábamos viendo todos, Juego de Tronos, terminó en un desastre de guión, y ahora esta parece que pues están robándose todos los guionistas y se los están llevando a otras series. Yo estoy de acuerdo contigo, las primeras 3 temporadas, o sea, la primera temporada se apega bastante a la novela original de Philip K. Dick, hay que decirlo, pero es extraordinario cómo a partir de la segunda temporada la serie crece con vida propia y profundiza el universo al margen de la trama misma y los personajes, por cierto, pero profundiza en este mundo ucrónico, todas las escenas que están en Alemania, en el Reich, como es este mega Berlín, ¿no es cierto?, que es Germania. Es impresionante cómo se fueron metiendo buscando los detalles. Por ejemplo, el desarrollo temprano de la televisión en colores, el tipo de televisor, la forma que tenía, etc. La cocina de la esposa de los protagonistas es particularmente llamativa por cómo funciona el horno y ese tipo de cosas. Y sin duda y eso lo vemos en la primera temporada, pero también después, el desarrollo de estas especies de Concorde del Tercer Reich, llegando a un Tempelhof, que es como el mayor aeropuerto de Europa y el mundo. Me parece que las 3 primeras temporadas fueron extraordinarias en la construcción de este universo, en el detalle y en cómo hicieron crecer esta historia. De la 4ª temporada, sin entrar en spoilers, yo rescato toda esta lucha por lograr una especie de cierta emancipación del Reich estadounidense, del Reich alemán. Y me pareció también muy interesante todo el fenómeno del Japón que se retira, que de algún modo yo creo que evoca los procesos de retirada de, no sé, Estados Unidos desde Vietnam o de Irak, de Francia desde Argelia incluso, ¿no? El tema de cómo me retiro y qué es lo que dejo. En ese aspecto creo que la serie cumplió muy bien, y yo de verdad estaba súper enganchado hasta los últimos 5 minutos del último episodio de la última temporada, en donde ahí fue como que me cayó un yunque en la cabeza. Pero me quedo con todo el resto. O sea, para mí el final no desacredita el resto de la serie, que me parece que es impecable. Bueno, chicos, podríamos estar conversando toda la noche, pero... ¿Cómo que no? Esa era la idea, pues. Mucho café. Traje aquí mi té, traje galletas. Pues yo no traje nada, a mí nadie me pasó el memo.
Muchas gracias, Alberto, por estar en este primer programa de La Penúltima de Verdad. Ha sido una muy grata conversación y esperamos todos esos libros de ciencia ficción que seguramente van a venir en los próximos años. Veremos, ojalá. Yo de momento solamente darle las gracias. Luis, Pablo, se pasaron. Gracias por una excelente y entretenidísima conversación. Y nada, será hasta una próxima oportunidad. Obviamente, en el programa de ciencia ficción militar. Ahí estaremos. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Bien, Gracias, chao. Chao.